Amigos, estamos otra vez en Tándem Perfecto, tercer capítulo del ciclo En de triciclo figuras perfecto. o Tándem Plus Quam Perfectum. Otra vez con el abuelo Xavier. ¿Qué tal, señor? Muy buenas. Siempre encantado de estar a su lado, señor Igea. La semana pasada Roberto Sotomayor estaba con la camiseta de la Real Sociedad y hoy está usted con una camiseta también de fútbol. Cuéntenos un poco la historia. Pues encantado. Es la camiseta de la selección de Senegal, que tiene una historia muy bonita porque yo estuve viviendo allí un tiempo y lo hago muy breve. Y esta camiseta es la que entonces era la oficial. Y a mí me gustaba mucho, pero me daba un poco de palo comprarla porque me parecía muy cara. Para que os hagáis una idea, valía el equivalente a 10 euros. Y luego me arrepentí un montón de veces de no habérmela comprado y terminé comprándola por 20 euros en una web de segunda mano. Bueno, de algún modo ha conseguido hablar de su libro, porque el libro que todavía no ha publicado habla sobre la historia de lo que usted vivió en Senegal durante aquel año, ¿verdad? 3 programas me ha costado hablar de mi libro. Bueno, pero al final la persistencia, la insistencia, que es lo que le pasó a la invitada, bueno, a la protagonista de la que vamos a hablar hoy, tal. Y tú, Roberto, bueno, traes fuera casas de apuestas. La semana pasada ya hablamos de que no jueguen contigo, ¿no? Del proyecto que tienes con Sí, Podemos. me diste la idea y entonces digo, hoy me voy a poner la camiseta y hoy me la voy a poner para rendir un homenaje a los vecinos y a las vecinas de Córdoba, que esta semana pasada salieron a la calle en protesta porque el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado nuevas licencias para nuevas aperturas de locales en una ciudad que está sitiada por las casas de apuestas y en donde las tasas de ludopatía se han incrementado en los últimos 2 años y la lista de autoprohibidos se han duplicado de un año para otro, y en donde el gasto de juego presencial en la ciudad se ha incrementado hasta en un 50%. Entonces, como creo que había que rendir, o por lo Por menos dar supuesto. apoyo a los vecinos, pues sí me he puesto la camiseta contra las casas de apuestas. Bueno, tenemos un especial con Roberto Sotomayor, Chaso y Jesús que hicimos en Mueta tu Bola, que tenéis que ver porque eso no pasa de moda. Aunque fue hace 2 meses, lo que No, se no, no, habló eso se puede. tiene total vigencia. Bueno, y hoy vamos a hablar de Wilma Rudolph. Cuéntanos, Roberto, por qué elegiste a esta grandísima atleta que yo no conocía en absoluto. Eso es lo maravilloso de esta sección, que nos estás descubriendo atletas que son míticas, pero que la gran masa de aficionados no conocemos, y cuando me he querido enterar un poco más de ella, no solamente es una gran deportista, sino que además una persona que ha tenido que superar mucho en su vida. Bueno, como tú dices, Iván, efectivamente, Wilma Rudolph no es una atleta que sea muy conocida. Estamos hablando de una atleta, nos tenemos que remontar a finales de los años 50 y solamente participa en unos Juegos Olímpicos que es en los de Roma en el año 1960. La historia de Wilma Rudolph es una historia realmente espectacular por las vicisitudes que tiene que superar. Es una niña que nace prematura en una familia estamos hablando de los años donde la segregación social en Estados Unidos, bueno, la segregación social en Estados Unidos ha estado siempre y sigue estando, pero durante esos años era como algo como mucho más, estaba mucho más normalizado. Ella nace con algunas enfermedades y una poliomielitis que le impide poder caminar. Y la historia de Wilma Rudolph es la historia de unos padres que bueno, lo dejan prácticamente todo para poder recuperar la pierna de su hija. Se tienen que trasladar a un hospital a 70 kilómetros de donde ellos viven. Muchísimas dificultades, una familia negra, imaginaros, ¿no? En los Estados Unidos más profundos. Pero la historia de Wilma Rudolph no es muy conocida porque, como siempre hablamos, las historias pasan y quedan en el olvido, ¿no? Pero estamos hablando de una mujer que durante 2, 3 años fue la reina de la velocidad mundial. Y la historia de Wilma Rudolph también es conocida porque ella se retira muy pronto. Ella a los 22 años anuncia su retirada, cosa muy poco habitual, pero lo hace porque luego se quiere dedicar precisamente a luchar contra la segregación social en su país, que esto lo hablaremos un poquito más adelante. Abuelo. Sí, yo quería añadir a lo que decía Roberto, que precisamente si se tenía que trasladar su familia cada vez que tenía que ir al hospital, que como tuvo varias enfermedades durante su infancia fue muy habitualmente, fue porque en el hospital de la ciudad donde nació no permitían la entrada de
de personas negras. Entonces, no es que no hubiera recursos, no había recursos para ellos. Para ellos. Y eso es bastante, bastante importante, ¿no? Y efectivamente sufrió la polio, entre otras enfermedades, porque tuvo que superar varias. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Wilma Rudolph, porque el médico le dijo que no iba a poder caminar más. Y sin embargo terminó siendo campeona olímpica de velocidad, precisamente. Y entonces cuando le preguntaban por cómo consiguió esta hazaña, dijo, bueno, es que yo creía a mi madre antes que al médico. Ella compitió en el año 56, es muy jovencita. El secreto de Wilma Rudolph, yo creo que siempre hay que remontarse a su entrenador, porque ella conoce a su entrenador, que es un entrenador universitario, Stempel, que es quien hace de ella una auténtica campeona. Ella llega a participar en los Juegos Olímpicos del año 56 y consigue una medalla con el equipo olímpico de 4x400, que por entonces estaba compuesto por a varias setas que por entonces eran las protagonistas de la velocidad norteamericana, y entre ellas estaba pues Mae Fax, estaba Margaret Matthews, que eran atletas de renombre, pero realmente cuando ella da el salto de calidad es ya a partir del año 58, 59 y sobre todo del año 60, que es cuando bate el récord del mundo, y además, por cierto, lo bate en Europa, porque luego ella hace una gira, en el año 61 hace una gira por Europa y consigue allí dos veces el récord del mundo de los 100 metros lisos. No, sí, simplemente decir que, como decía Roberto, su momento de mayor gloria fue los Juegos Olímpicos de Roma del año 60, que gana el oro en los 100 metros, en los 200 y en los 4%. Y eso, a partir de ese momento, se convierte en la mayor figura de la velocidad a nivel mundial. Y curiosamente, creo que fue, no sé si me puedes corregir, Roberto, 2 años después, cuando se retira. Correcto, se retira en el año 62. Ella, por cierto, en los Juegos Olímpicos de Roma, que has mencionado, me estaba acordando ahora porque efectivamente gana 3 oros olímpicos, se convierte en la primera atleta norteamericana en conseguir 3 oros en unos mismos Juegos Olímpicos, pero ella gana el oro en la final de 200 metros lisos ante que, bueno, es que hay tantas historias de tantas atletas, pero ella gana el oro frente a la alemana, la alemana Jutta Heine, que por entonces era la reina indiscutible de los 200 metros lisos. Estamos hablando de que los Juegos de Roma, si hay que recordarlos por algo, evidentemente es por la gesta que hace Wilma Rudolph. Y a partir de ahí, ella compite en el año 61, compite en el año 62, es en el 62 cuando hace 2 récords del mundo, uno de ellos lo hace en Stuttgart, que corre los 100 metros lisos en 11,2. Y bueno, de hecho, en el año 61 o en el 62, no, creo que es en el 61, le conceden el premio Sullivan, que es en Estados Unidos es el premio más importante que se concede a la mejor atleta del año en Estados Unidos. Y es en el 62 cuando anuncia su retirada a los 22 años, ante todo el mundo atónito, porque claro, a los 22 años, imaginaos, retirarse lo más alto, pues no es lo normal, ¿no? Y bueno, ella lo anuncia en una competición que, por cierto, se realiza en Estados Unidos, es una competición de exhibición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ah, mira. Sí, hay una competición ahí que organizan entre los Estados Unidos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y bueno, y luego anuncia su retirada. Hay que decir que la vida de Rudolph es una vida bastante trágica, porque ella pierde al padre, ella está muy, muy, muy unida a los padres, ella pierde al padre, luego pierde a la madre, y luego ella muere de cáncer, porque ella diagnostican Eso es lo que iba a comentar, que fallece joven, con 50 sí. y pocos años. Sí. Pero bueno, a mí la historia de Wilma, de lo que más me gusta es, yo siempre intento tocar determinadas figuras del deporte que tengan un contenido social, ¿no? O sea, un mensaje social, ¿no? Y el caso de Rudolph es precisamente este, ¿no? El que ella deja el atletismo para dedicarse precisamente a trabajar por la lucha contra la desigualdad, por la lucha contra esa segregación social que había en Estados Unidos. Y ahí ella pone en marcha la Fundación Wilma Rudolph, que ayuda a los jóvenes deportistas, pues eso, como integración en el mundo a través del deporte.
y les daba, pues eso, les daba entrenamiento gratuito, organizaba competiciones, está muy guay. Luego ella publica, y este es un detalle, a lo mejor esto no lo sabe Xavi, pero yo sí que me gustaría decirlo, pero ella publica una autobiografía en el año 77 que se denomina, pues se llama Wilma Rudolph on the Track o Wilma Rudolph on Track, no me acuerdo muy bien, que luego tuvo mucho éxito porque luego se llevó a las pantallas de televisión y creo que hay una serie que hizo la cadena NBC en donde, que hay una serie que, titulada Wilma, en donde debuta en esta serie un jovencísimo actor que se llama Denzel Washington. Bueno, a mí, de las tres figuras que nos has hablado hasta el momento, de Fanny Blankers-Cohen, Daley Thompson y Wilma Rudolph, esta me ha tocado especialmente la fibra, primero por una historia familiar, que es la de mi tía, que también sufrió polio cuando era niña. También le dijeron que probablemente acabaría en silla de ruedas y mi abuela dijo, no va a ser así, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, y consiguió también que tuviera una vida totalmente normal a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de creer mucho en que iba a poder. No ha sido campeona olímpica mi tía, pero ha podido tener una vida muy buena. Y luego, por otra cosa, porque es una referente motivacional también, por la filosofía de vida que tiene. Y os quiero decir dos frases muy rápidas. Os voy a leer las dos frases y luego os digo la reflexión. La primera es: ganar es muy bueno, seguro, pero si realmente vas a hacer algo en la vida, el secreto es aprender a perder. Nadie sale invicto todo el tiempo. Si te puedes levantar después de una derrota aplastante y sigues hacia adelante a ganar otra vez, algún día serás el campeón. Y ahora voy a leer esta otra frase. En cualquier tarea se puede ganar o perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrí el camino en búsqueda del objetivo. La primera frase es de Wilma Rudolph, aunque parecen dos frases prácticamente iguales. Pues la primera es de Wilma Rudolph y la segunda es de Marcelo Bielsa. ¿Cómo no me va a gustar esta atleta? ¿Cómo no me va a gustar esta atleta? Me encanta su filosofía. Estoy muy de acuerdo en esa frase porque además, esto lo hablaba el otro día yo con un amigo, ¿no? Y creo que la palabra fracaso no es una palabra... Yo siempre digo que la palabra fracaso no debe ser una palabra negativa. Y estamos enseñando a los chavales que la palabra fracaso es algo negativo. Yo creo que es algo positivo. La palabra fracaso te ayuda a construir el éxito. Otra cosa es la frustración. Y creo que no enseñar a los chavales lo que es, y a las chavalas, lo que es el fracaso, como modo también de conocer el éxito, genera mucha frustración. De hecho, la palabra crisis... Sí, perdón, abuelo. Sí, para terminar ya, dos apuntes. Antes ha hablado Roberto de la importancia de la lucha contra el racismo de Vilma. Vilma era la 20ª hija de su familia. Tuvieron 22, ¿no? Me 22, parece. Efectivamente. Y en unas condiciones en el estado de Tennessee que eran bastante pobres, eran negros. Muy pobres. Estaban condenados a eso. Y cuando triunfan los Juegos Olímpicos de Roma, que esto ocurrió también con Jesse Owens, se le organiza un recibimiento y el recibimiento estaba organizado según las normas del esto, es decir, los negros a un lado y los blancos en el sitio preferencial. Vilma Rudolph se niega a eso y es el primer acto en el que están juntos negros y blancos. Correcto. Sí. Qué bueno. Lo que has dicho antes sobre Wilma, perdona, pero has dicho una cosa que me ha recordado mucho, y esto, si nos da para cuando volvamos en septiembre, conocer la historia de Gail Devers. No sé si os suena Gail Devers, pero sí, Gail no, Devers... No, pero ya me lo estoy apuntando. De las uñas largas, que corría los 100 metros, sí. 100 metros vallas. ¿Esta no es la que se tropezó en Barcelona? Sí, correcto. Gail Devers tuvo una enfermedad también de jovencita y es otra historia de superación. Hay una película de Gail Devers que tiene muchos años, que se echó en televisión hace muchos años, y recuerda un poco a la historia que hemos visto hoy de Vilma Rudolph. Pues este es el último programa de la temporada, pero me da a mí que ya están haciendo el origen de la siguiente temporada de Muévete a tu bola y Tándem Perfecto, porque todavía nos quedan aquí muchas figuras míticas. El último apunte, porque nos queda un minuto, sobre lo que estabas diciendo antes del fracaso. A mí, más que la palabra fracaso, me gusta la palabra crisis, porque crisis significa simplemente cambio, y un cambio puede ser a peor o puede ser a mejor. Entonces, cuando estás en un proceso de malos resultados, yo digo, estamos en crisis. Sí, hay que reconocerlo, pero es algo bueno. Estamos en un proceso de cambio hacia algo mejor.
Pues nada, la temporada que viene seguro que viene algo mucho mejor y muchísimas gracias, Roberto, por habernos dado esta oportunidad de Nada, conocer estas vosotros. figuras del olimpismo y de los Juegos Olímpicos. Y abuelo Xavier, como siempre, un placer, felices vacaciones, cuídese, no se Me voy a ponga mucho al comprar, sol. Igualmente. me voy a Cuando comprar esa vaya, camiseta, me voy a comprar esa camiseta ahora, ¿eh? No es fácil encontrarla, ¿eh? Te aviso. bueno, recuerde ponerse la boina cuando salga a dar los paseos, Es abuelo. verdad, es verdad. Muchísimas gracias a todos y hasta la temporada que viene. Un placer. Chao. Hasta pronto.